Capítulo 391, los aliados despiertan. Unos momentos antes de que se activaran las defensas automatizadas, Roland se abrió camino a través del taller subterráneo. Utilizando su dispositivo de mapeo, identificó los lugares exactos donde cada uno de los invitados había caído inconsciente. Como esperaba, todos habían sido afectados por la reliquia, dejándolos inconscientes. Para despertarlos de este estado de ensueño, necesitaba acercarse a ellos y colocarles el casco sobre la cabeza. Solo alineando la señal de despertador con su longitud de onda de maná el dispositivo podría funcionar de manera efectiva. Si bien sus sensores rúnicos podían hacer muchas cosas, necesitaba acercarse para analizar sus patrones de maná. No tengo mucho tiempo. Necesito elegir sabiamente. No hubo tiempo suficiente para despertar a todos los individuos que habían caído inconscientes. Entre los afectados se encontraban no combatientes como Solana y las otras chicas del gremio de aventureros que habían sido invitadas por Elodía. Incluso si los despertara, no podrían ayudar en la batalla inminente. Sus objetivos iniciales tenían que ser individuos capaces de enfrentarse a los cultistas y ganar tiempo, permitiéndole despertar a más personas. No hay muchos entre los que pueda elegir, pero el primero debería ser. Después de tener en cuenta la utilidad de todos y también la rapidez con la que podía despertarlos, Roland tomó una rápida decisión de buscar a su aliado más confiable, Agni, siendo el que estaba detrás de él el maestro del gremio. Su compañero canino de confianza podía ser controlado fácilmente y no hacía preguntas molestas. El patrón de maná de Agni también era algo que conocía de memoria e incluso sin la ayuda del casco, no sería difícil despertarlo de su sueño. Así que ahora empieza. Estaba parado en la entrada del ascensor principal, que había sido ocupado por golems rúnicos que estaban subiendo. Mientras tanto, se activaron las defensas en las murallas. Roland usó su casco para mostrar lo que observaban las torretas exteriores. Habían sido mejorados con ojos golémicos superiores, proporcionándole una visión más clara de la situación. Lo primero que llamó su atención fue un peculiar elfo pálido, cuyo rostro le recordó a alguien que había conocido hace muchos años. Realmente son los cultistas abisales, pero ¿por qué estaría esa mujer aquí? La mujer cargó audazmente contra las explosiones de maná mejoradas, desviándolas sin esfuerzo con la ayuda de un par de espadas oscuras. Mientras contemplaba el diseño de esas espadas, Roland sintió un movimiento en su hombro, un recordatorio del lugar donde una de esas dagas lo había golpeado en el pasado. Detrás de la mujer había otro individuo que recordaba, una entidad que parecía más abominación que un hombre. Se había encontrado con estos dos por primera vez en Edelgard y ahora, por alguna razón, estaban ante su puerta. Roland no pudo evitar preguntarse si fue solo una coincidencia o si los dos lo habían seguido hasta aquí. Sin embargo, teniendo en cuenta que este descubrimiento solo se había producido después del incidente con el gran obelisco, empezó a sospechar que había algo más en la situación. Una cosa era segura. Si esos dos lograban recordar su rostro, probablemente lo conectarían con el encuentro anterior. Podrían deducir que él era el responsable del fracaso de sus reliquias y podrían intentar extraer sus secretos. Podrían recurrir a torturas graves o potencialmente infectarlo con sanguijuelas abisales para sacarle la verdad de una manera diferente. Para evitar convertirse en esclavo del culto abisal, tenía que eliminar a todos y cada uno de ellos ahora. Si lograban regresar a su culto con esta información, nunca dejarían de venir, su vida como la conocía ahora habría terminado. Hizo su investigación sobre los cultistas y conocía algunas de las historias. Nunca cederían, no dejarían en paz a nadie con quien estuviera relacionado. Elodía, su esposa, estaría en peligro, e incluso su antigua familia noble que deseaba abandonar probablemente sería un objetivo. Si bien no le agradaban demasiado, que Robert y el resto fueran perseguidos como perros no era uno de sus planes. Yo era joven en ese entonces y tampoco pueden ver mi cara, ¿debería estar bien? Afortunadamente, ahora estaba vestido con una voluminosa armadura que ocultaba todo su cuerpo. Su voz también se había vuelto más profunda con la edad y había abandonado su nombre anterior, adoptando la identidad de Knight Commander Wayland. La única revelación potencial de su verdadera identidad era su patrón de maná, que estos individuos probablemente no recordaban. En teoría, debería estar a salvo, pero aún así era mejor eliminar la amenaza que había llegado a su puerta. No tenía intención de dejar que nadie saliera vivo de aquí. El plan comenzó a desarrollarse. Mientras los cultistas estaban preocupados luchando contra las torretas rúnicas mejoradas y el enjambre de arañas golémicas, él se abrió paso sigilosamente por encima del suelo.
Haciendo caso omiso de las explosiones mágicas azules en los alrededores, la escena parecía extrañamente tranquila. La gente yacía en el suelo, durmiendo tranquilamente. Sin hacer ruido, se dirigió hacia Agni, que estaba alojado en el gran establo cerca de su propia casa. En el interior, encontró a su lobo babeando por el suelo, con la cara enterrada en un filete monstruoso. Común, despierta. Su lobo se despertó rápidamente para dormir después de algunas sacudidas en la cabeza. Incluso sin ponerse el casco, Roland había analizado los esquemas el tiempo suficiente para producir este efecto. Los ojos de Agni comenzaron a abrirse lentamente, pero todavía estaba aturdido. Solo después de unos cuantos golpes en la cara se dio cuenta de que algo no estaba bien allí. Estabas en una ilusión, Agni. No tengo mucho tiempo para explicarte, pero nuestra casa está siendo atacada y necesito que me ayudes a protegerla. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Awo? Preguntó. Agni, el gran lobo rubí, sacudió la cabeza en respuesta a las palabras de Roland. Era una criatura muy inteligente y rápidamente comprendió la situación. El eco de las explosiones y los gritos de los cultistas, junto con la aparición de criaturas no muertas, también fue una clara indicación de que algo andaba mal. En un instante, Agni estaba de pie, listo para enfrentar la amenaza, y su gruñido confirmó su disposición para la acción. Bien, no te contengas, usa tu verdadera forma pero mantén la distancia, haz que se enfoquen en ti mientras despierto a los demás, ¿entiendes? ¡Guau! Sabía que podía contar contigo. Agni, el lobo rubí, no perdió el tiempo y su apariencia comenzó a cambiar. Las gemas rojas que formaban su melena fueron reemplazadas gradualmente por llamas ardientes. Si bien el tamaño de su cuerpo seguía siendo el mismo, era imposible pasar por alto la transformación radiante. Cuando el lobo de fuego salió de su caseta, se elevó hacia el cielo, listo para obedecer las órdenes de su amo. El aura ardiente que lo rodeaba seguramente llamaría la atención de las criaturas no muertas y su controlador. Bien, el siguiente, el maestro del gremio. Si bien Agni era su compañero de mayor confianza aquí, Aurdan seguía siendo el aventurero más poderoso que existía. Sin su fuerza, estarían en una desventaja significativa. Roland se movió apresuradamente, dejando atrás el establo y dirigiéndose hacia el área de reunión principal donde habían caído los aventureros inconscientes. Las explosiones mágicas y los choques de poder se hacían más intensos a medida que se acercaba a los aventureros dormidos. Vio a Urdan, el maestro del gremio, entre ellos. Junto a él estaba Grisalde durmiendo, que se había desplomado en el regazo del hombre. Todos ellos estaban a punto de emborracharse antes de ser afectados por la magia abisal. Centrándose en la cabeza grande y calva del hombre, Roland se dio cuenta de que requeriría un poco de esfuerzo colocar su casco adicional sobre ella. Empujó el casco sobre la cabeza de Aurdan, haciendo que se deformara. Solo después de rociarlo con un poco de aceite cercano pudo finalmente colocarlo en su lugar. Aurdan no solo era una figura influyente en el gremio, sino también en toda la ciudad. Su estado llevó a Roland a analizar su patrón de maná antes e hizo que el tratamiento transcurriera bastante rápido. ¿Eh? ¿Qué? ¿A dónde fueron, y qué le pasa a mi cabeza? Maestro del gremio, ¿estás despierto? Roland había logrado romper el hechizo y cuando el maestro del gremio se despertaba rápidamente se quitó el casco. Aurdan parpadeó un par de veces, desorientado, y luego sus ojos se agudizaron al reconocer a Roland, aunque con cierta dificultad debido a que acababa de salir de un mundo de ilusiones. Wayland. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llevas puesta tu armadura? No hay tiempo para dar explicaciones ahora, maestro del gremio. Roland habló con urgencia mientras le entregaba a Aurdan una gran hacha rúnica hecha de mitril. Sabiendo que Aurdan no había venido preparado para la batalla, Roland ofreció una de sus posesiones privadas como sustituto. Estamos bajo el ataque de los cultistas abisales. Mis golems y torretas no podrán obstaculizarlos por mucho tiempo, necesito que me ayudes a detenerlos. Estoy seguro de que ya sabes cómo operan, ¿verdad? He estado atrapado en una ilusión, pero ahora este es el mundo real. Aurdan, todavía aturdido por los efectos de la ilusión abisal, tomó el hacha rúnica y examinó la situación. Los sonidos de la batalla, los gritos de los cultistas y los aullidos del lobo en llamas perforaron el aire. Rápidamente comprendió la urgencia de la situación. Mierda, entonces todo eso fue una maldita ilusión. Sabía que era demasiado bueno para ser real. Respondió Aurdan, sus dedos agarraban con fuerza el hacha rúnica mientras dirigía su mirada hacia el origen de la batalla. Era un guerrero experimentado, muy consciente de la gravedad de la situación.
A pesar de la opción de huir y salvarse, era evidente que tenía motivos para quedarse y luchar. Supongo que te debo un Wayland. Roland asintió mientras observaba al maestro del gremio dirigiéndose hacia la batalla en curso. Con Aurdan uniéndose a la pelea, Roland volvió su atención a otros tres individuos inconscientes. Armand, Lobelia y Mary. Estos tres tenían el mayor potencial para lograr un impacto significativo en la terrible situación actual. Mientras otros aventureros estaban presentes, como Grisalde, sus capacidades de combate eran significativamente menores. Los más cercanos eran los dos hermanos, los dos estaban desmayados cerca de algunos recepcionistas del gremio. Por alguna razón, Arman estaba medio desnudo en medio de la pila, como si el grupo de damas lo estuviera observando realizar algún acto antes de caer bajo el hechizo de la reliquia. Lobelia tampoco estaba lejos y, afortunadamente, sus armas estaban cerca, lo que sugiere que las habían llevado a la boda, tal vez por temor a un posible robo o pérdida mientras estaban borrachos. Despertar común. Roland inició el proceso con Armand y, afortunadamente, ambos estaban en su lista de patrones de maná, al igual que los demás. Sin embargo, cuando su tonto cuñado comenzó a despertar, uno de los cultistas logró abrirse paso. Era la mujer elfa pálida, estaba saltando por el aire y acercándose a la posición de Agni. Su figura estaba oculta por una armadura de cuero negro como boca de lobo, muy probablemente elaborada con materiales monstruosos de alta calidad. El hacha que le prestó al maestro del gremio salió volando para interceptarla en medio de su extraño movimiento. El tiempo se estaba acabando rápidamente y necesitaba darse prisa ya que no estaba seguro de si Agni sería capaz de hacer frente a los cultistas si aparecían más. Para confirmar su pregunta, rápidamente activó su habilidad de análisis. Al principio apareció una pantalla de estado falsa, pero poco después empujó el dispositivo de ocultación para revelar la verdadera. Nombre: Gesrina L239. Clases: T3 Asesino Abisal L89. T2 Hoja Abisal L50. T2 Rojo Maldito L50. Hoja T1 Acólito L25. T1 Ladrón L25. Ella es más fuerte que Emerson pero no está al nivel del maestro del gremio. La mujer estaba a punto de alcanzar su clase de segundo nivel 3, pero Aurdan ya había alcanzado ese nivel. Además, poseía una clase asesina, que normalmente perdía su ventaja en enfrentamientos directos. Su fuerza residía en realizar ataques encubiertos y coger a los oponentes con la guardia baja. En una competencia justa, ella no debería poder competir con alguien del calibre del Guildmaster. Sin embargo, ella no estaba sola y pronto la barrera protectora que había construido comenzó a mostrar grietas. Las fuerzas del otro lado estaban a punto de abrirse paso. ¿Eh? ¿Qué haces aquí bailando? ¿A dónde fueron todas las mujeres? Roland rápidamente le dio una palmada en la mejilla a Armand para ayudarlo a aceptar la nueva realidad. Lobelia, que estaba a su lado, era la siguiente en la fila y ya llevaba su casco, lo que en este punto era la peor parte de este plan. Lobelia, sal de ahí. La orden urgente de Roland sacó a Lobelia de su estado de confusión mientras se ponía el casco. El rápido cambio en su entorno la dejó desconcertada, pero la presencia de su hermano y Roland la ayudó a anclarse de nuevo a la realidad. ¿Qué diablos está pasando, Wayland? ¿Por qué estás con esa armadura? Lobelia preguntó con el ceño fruncido mientras observaba el caos que había estallado a su alrededor. Era difícil pasar por alto al lobo radiante sobre ellos junto con el manto de oscuridad y al maestro del gremio persiguiendo a un asesino elfo. Estamos bajo el ataque de los cultistas abisales. Roland explicó rápidamente mientras se movía rápidamente en la dirección donde Mary y Arthur se habían desmayado. Mis golems y torretas no los retendrán por mucho más tiempo. Necesito que tú y Armand protejan a los invitados que aún están desmayados. Lobelia procesó la situación y sus rasgos se endurecieron con determinación. Era una arquera experta y conocía el peligro que representaban los cultistas. Rápidamente agarró su nuevo arco junto con las flechas que estaban cerca y las metió en él. Armand, mueve tu trasero. Tenemos una batalla que pelear. Dijo Lobelia, su tono decidido mientras hacía bajar a su hermano medio desnudo. Armand todavía estaba aturdido por los efectos persistentes de la ilusión abisal, pero gracias a sus palabras se recuperó por completo. Afortunadamente, para empezar no necesitaba ninguna armadura, por lo que después de agarrar su arnés y sus guanteletes estaba listo para enfrentarse a cualquiera. Muy bien. Mostrémosles a estos cultistas de qué están hechos los verdaderos aventureros. Mientras los dos cargaban hacia la fuente de la conmoción, él se centró en Arthur y Mary. También estaban en su lista, pero no estaba seguro de si le ofrecerían alguna ayuda.
María, la doncella, sería una aliada formidable, pero su deber principal era proteger a Arturo, el señor a quien había prometido lealtad. Sin embargo, aún era preferible que lograran escapar, ya que si este incidente resultaba en la muerte de un noble valeriano, su posición como caballero comandante estaría en peligro. No era raro que los caballeros fueran responsabilizados por la muerte de sus señores, una transgresión que incluso podía conllevar la pena de muerte. El tiempo se acababa y podía ver desaparecer los puntos que representaban a sus golems. Una de sus múltiples mentes se dedicó a dirigir su pequeño ejército de golems para contener a sus adversarios, pero el límite casi había llegado. Con urgencia, activó mejoras de aceleración en su armadura, lo que le permitió aparecer junto a Mary y Arthur. La suerte también estuvo a su favor ya que Bernir estaba cerca. Pronto, el trío comenzó a despertar con la visión borrosa y la mente cansada. Finalmente se le había acabado la suerte. Con el despertar de estos tres, las compuertas se abrieron de golpe y uno de los muros se derrumbó. A través de la brecha, una horda considerable de monstruos no muertos comenzó a entrar, con un nigromante de aspecto enfurecido a la cabeza. Su pantalla de estado se reveló rápidamente y mostró que era un enemigo formidable que no podía ser ignorado. Nombre: Kovac L235. Clases: T3 Nigromante Abisal L85. T2 Invocador de Muertos Vivientes L50. T2 Mago Corrupto L50. T1 Acólito Caído L25. Mago T1 L25. No obstante, la atención de Roland se centró en alguien que avanzaba gradualmente desde detrás del nigromante. La figura estaba distorsionada y era imposible pasar por alto el enorme globo ocular que sobresalía del hombro del hombre. Era el brujo cambiaformas con el que se había topado hacía mucho tiempo, y ahora podía incluso discernir la información en su pantalla de estado, que el brujo no parecía estar ocultando. Nombre: Osrelac L281. Clases: T3 Brujo Sobrenatural L31. T3 Brujo Abisal L100. Mando de cambio Abisal T2 L50. T2 Taumaturge L50. T1 Ritualista L25. Mago T1 L25. Supongo que ese tipo es el más fuerte de ellos, su nivel es más alto que el del Guildmaster, esto no se ve bien. Finalmente, la pelea había sido llevada a su casa. Los monstruos no muertos avanzaban con rabia en sus ojos, pero este era su hogar y no sería fácilmente tomado por personas como ellos. Capítulo 392, Los invitados no deseados. ¿Eh? ¿Lo que está sucediendo? ¿Estás despierto? Bien, como puede ver, señoría, tenemos una pequeña situación aquí. ¿Recuerdas esos cultistas de los que hablamos? Sí, ahora están aquí. Gritó Roland, señalando hacia el grupo de monstruos no muertos que surgían a través de la brecha en la pared. Arthur estaba visiblemente perplejo por la situación, pero Mary lo ayudó rápidamente, sacando simultáneamente un juego de dagas rúnicas que había escondido en su vestido. Mientras tanto, en el otro lado, los cultistas habían traspasado con éxito la barrera y sus conversaciones se volvieron audibles para todos los que ahora estaban despiertos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo está despierta esta gente? ¿Realmente lograron suprimir la gran reliquia? Esto es inconcebible. No podemos permitir que nadie escape, tenemos que capturar al responsable. El hombre al mando de la horda de no muertos comenzó a gritar mientras estaba de pie en medio de los escombros del muro. Sus ojos estaban fijos en Aurdan, que estaba enfrascado en combate con uno de los miembros de su culto. Poco a poco, su mirada se desvió hacia los otros individuos que ahora estaban alerta. Su rostro estaba mayormente oculto por la capucha de una túnica oscura, y todo lo que Roland pudo distinguir fue su piel reseca, junto con algunos símbolos ocultos peculiares que adornaban su barbilla. El nigromante parecía un cadáver andante bastante animado. Detrás de él, hubo una espantosa exhibición de cambio de forma cuando el brujo Eldritch se materializó detrás del nigromante. Antes, uno de los hombros se había hinchado hasta formar un gran globo ocular, y ahora el segundo también estaba tomando forma. Parecía que la transformación de este cultista era un proceso gradual que probablemente lo convertiría en un verdadero monstruo. ¡Wow! Este calvo no está tan mal. Ja, deja de correr, maldita moza. No muy lejos de ellos, el tercer miembro gritó como si estuviera disfrutando de las heridas que había recibido. Aurdan había logrado que la mujer retrocediera hacia donde se había abierto el corte en la pared, con algunos cortes y moretones ya visibles en su armadura y cuerpo. ¿Ni siquiera puedes cuidar de uno de ellos? Pero señor nigromante, él es fuerte. Inútil.
Cuando los dos miembros del culto comenzaron a discutir, el maestro del gremio vio una oportunidad que no podía permitirse el lujo de perder. Todos estaban muy cerca unos de otros, lo que, para un guerrero habilidoso como él, presentaba la oportunidad perfecta para atacar. Su gran forma comenzó a irradiar un aura roja brillante mientras concentraba su energía. Rápidamente convergió en el hacha de mitril que sostenía en su mano derecha, activando su habilidad de ataque. El hacha golpeó el suelo, liberando un estallido de aura roja que creó una pequeña explosión de energía. Aurdan agarró con fuerza la empuñadura con ambas manos y blandió su arma hacia los cultistas que lo observaban. Una enorme ola de energía de aura caótica surgió del suelo y se materializó a medida que avanzaba en su dirección. Inicialmente, chocó con los monstruos no muertos en el frente, envolviéndolos, y luego voló en dirección a los tres autores intelectuales. Roland, mientras ayudaba a Bernir a ponerse de pie, quedó brevemente aturdido por el inmenso poder que desató el maestro del gremio. El amplio torrente rojo extendió aún más la brecha en la pared, abarcando toda la entrada recién creada y chocando con los individuos presentes allí. El impacto resonante durante la colisión sugirió que algo había sido golpeado, aunque era difícil discernir si el ataque había logrado vencer a alguno de los cultistas posicionados en esa área. ¿Ve, jefe? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo tiembla? Bien, estás despierto. No hay mucho tiempo, así que escucha. Los cultistas están aquí, necesito que me ayudes a llevar a todos al túnel de escape tal como lo discutimos antes. ¿El túnel de escape? Sí, el túnel de escape. Roland respondió apresuradamente. Agarró a Bernir del brazo, lo puso de pie y lo ayudó a recuperar el equilibrio. Aunque el humo aún no se había disipado, no creía que los cultistas terminarían después de un ataque. Lo mejor era aprovechar este momento de confusión para poner a salvo a todos los que se habían desmayado. Recuerda, planeamos este escenario por si acaso. Ahora, necesitamos poner a todos a salvo. ¿Puedes hacerlo? Los ojos de Bernir se abrieron cuando finalmente comprendió la gravedad de la situación. Él asintió vigorosamente y su expresión pasó de la confusión a la determinación decidida. Roland había anticipado que tal escenario podría desarrollarse. Después del ataque del Lich, el área subterránea fue fortificada y se establecieron rutas de escape adicionales para ayudarlos. Bernir conocía bien cada uno de ellos y podía guiar a las personas a un lugar seguro o incluso ayudarlas a llegar a la sala del pánico si la situación lo exigía. Sí, recuerdo el plan. Reuniré a los demás y los llevaré al túnel. Puedes contar conmigo, jefe. Bien, toma esto. ¿Un casco? Sí, es un casco. ¿Ves a los cuatro allí? ¿Los recuerdas, los aventureros que viajaron conmigo durante el incidente cultista anterior? Oportunidad. Bernir asintió, aunque no estaba del todo seguro de las intenciones de Roland. Le entregaron el casco, el mismo que había usado para despertar a los demás, pero este detalle le era desconocido en ese momento. Coloque el casco en sus cabezas. Debería despertarlos de la ilusión, pero solo funcionará con esos cuatro. Explíqueles todo y obtenga su ayuda para ayudar a los invitados restantes. ¿Quieres que? Sí, no hay problema, jefe. Lo entiendo. El medio enano asintió sin más preguntas. Se dio cuenta de que no había necesidad de cuestionar las instrucciones de Roland. Su confianza en Roland era inquebrantable y sabía que si colocaba el casco en la cabeza de esas personas, probablemente despertarían. Durante la conmoción, Roland continuó analizando la situación y tratando de captar la señal que estaba produciendo la reliquia. No era exactamente el mismo que encontró durante el incidente de la aldea. Bloquear o cancelar la ilusión de cada persona desconocida sin sus patrones de maná almacenados era una tarea imposible. Los cuatro aventureros, Grisalde, Senna, Talrak y Orson habían sido invitados a la fiesta de bodas de hoy. Había realizado algunos cambios rápidos en el casco para apuntar a sus patrones de maná y también podía acceder a él de forma remota, incluso si no lo estaba tocando. Bernir solo necesitaba colocar el casco en sus cabezas para que Roland activara la estructura rúnica. Durante una batalla caótica, centrarse en despertar más que estos cuatro no sería práctico. Con su ayuda, estaba algo seguro de que los invitados podrían escapar. La cantidad de personas no era abrumadora, y Grisalde por sí solo probablemente podría llevar a 5 personas a la vez. Lord Arthur, tenemos que irnos. Mary, tenemos que ayudar a los invitados. Pero Lord Arthur, ¿qué pasa si te pasa algo? Mientras Roland estaba a punto de irse, Arthur tuvo un pequeño enfrentamiento con su doncella.
Quería hacer el acto honorable de ayudar a las personas afectadas en este desafortunado suceso. Ella, por otro lado, no quería nada más que abandonar este lugar que estaba cubierto por un extraño sudario. Mary, no será tan fácil salir de este lugar. ¿Ves ese velo oscuro que nos rodea? Para evitar más discusiones, informó rápidamente a la doncella ninja sobre el hechizo de área amplia que había lanzado el nigromante. Este hechizo cubrió toda su casa y se extendió más allá de las paredes. La cúpula que generó fue diseñada no solo para interrumpir las señales mágicas, sino también para actuar como una barrera, impidiendo que personas no autorizadas entraran o salieran. Es posible que pueda salir, pero el cuerpo de Arthur probablemente no podrá manejar esa cantidad de maná necrótico. Mi asistente te guiará a uno de los túneles de escape, solo ayúdalo por ahora. Pero, ya lo escuchaste, María. Probablemente Wayland tenga razón. No nos mentiría. Su declaración fue precisa. De hecho, el sudario estaba saturado de maná malévolo. Al atravesarlo, cualquier persona por debajo del nivel 3 se vería afectado por maldiciones, veneno y una variedad de efectos debilitadores persistentes. Afortunadamente, el hechizo no se extendió bajo tierra, lo que significaba que los túneles de escape seguían siendo una opción. Si bien Roland no los engañó, aprovechó el conocimiento oculto de los túneles de escape como moneda de cambio. María daría prioridad a su señor por encima de todo, pero ahora su deber se extendía a garantizar la seguridad de Bernir. Con su presencia, más invitados tuvieron la oportunidad de estar a salvo y las perspectivas de supervivencia de Bernir también mejoraron. Su conversación llegó a su fin, y cuando el polvo se asentó, el resultado de la explosión del maestro del gremio se hizo evidente. Tal como Roland había anticipado, los cultistas permanecieron en pie. Uno de ellos se había posicionado al frente, protegiéndose contra la creciente energía del aura. Como era de esperar, era el individuo con el nivel más alto. El Eldritch Warlock. Osrelak, el brujo sobrenatural, parecía haber sufrido un daño mínimo por el formidable ataque del maestro del gremio. Su cuerpo se había expandido hasta aproximadamente 4 metros de altura y ahora estaba cubierto por lo que parecía tejido muscular expuesto. Su rostro se había sumergido dentro de esta masa y parecía residir en el área del pecho, mientras que un conjunto adicional de extremidades extrañas, parecidas a hojas de mantis, emergían de la parte posterior de sus hombros. Era evidente que el cultista había sufrido una transformación total. Quedaba por ver si poseía una forma más extensa, pero incluso en este estado, Roland no estaba seguro de la verdadera fuerza de esta enigmática criatura. Cuando Roland miró en dirección a Aurdan, era evidente que el hombre estaba realmente desconcertado. Su habitual comportamiento sereno y relajado había desaparecido mientras se mantenía firme al enfrentar al enemigo en cuestión. Brindar asistencia a este aliado fue el curso de acción más inteligente, ya que sin él, esta batalla no se ganaría fácilmente. Afortunadamente, parecía que Aurdan no tenía reparos en quedarse a luchar, y quizás la presencia de Arthur fuera uno de los motivos de su compromiso. En esta situación, el maestro del gremio no podía esconderse detrás de reglas y regulaciones, particularmente cuando un noble estaba involucrado, y los cultistas eran una amenaza que debía ser tratada a la vista. Wayland, será mejor que me des una explicación después de que esto termine claro, pero déjanos sobrevivir primero. ¿Puedo dejarte el feo a ti? Sí. La mirada del maestro del gremio permaneció fija en el brujo, cuyo cuerpo emitía algo parecido al vapor. A pesar de las heridas infligidas por el ataque anterior, su cuerpo se fue regenerando poco a poco. Esta clase particular de lanzador de hechizos era única, ya que sus habilidades dependían del pacto que habían hecho. En este caso, era probable que este hombre estuviera vinculado al dios mismo del culto abisal. No parecía ser un lanzador de hechizos tradicional, sino que utilizó su maná para aumentar su propio cuerpo, transformándolo en una forma monstruosa. Era probable que su forma monstruosa no se cansara ni colapsara hasta que se agotara su maná. Su oponente, el maestro del gremio, era un formidable luchador de corto alcance, y los dos compartían dominios similares de combate cuerpo a cuerpo, lo que los hacía algo igualados. Roland esperaba que la experiencia del maestro del gremio resultara ventajosa, y el hacha rúnica que le había prestado venía equipada con potencia de fuego adicional que podría emplear en su beneficio. Incluso si Roland descartara al brujo Eldritch y se lo confiara a Aurdan, todavía había otros dos adversarios formidables con los que enfrentarse. La mujer que años atrás le había clavado su daga maldita en el hombro estaba presente y demostró ser casi tan poderosa como el brujo.
Tanto ella como el nigromante formaban una combinación peligrosa, con ella atacando a sus oponentes a velocidades notables, mientras el mago ejercía sus hechizos y controlaba enjambres de minions. Para empeorar las cosas, los tres no estaban solos. Había otros cultistas vestidos con túnicas que escalaban las paredes y miraban hacia adentro. Si bien la mayoría de ellos estaban en el nivel 2, las criaturas no muertas convocadas por Kovac eran similares a los esqueletos negros que el Lich podía producir en el pasado. Entre este pequeño ejército, había monstruos de nivel 3 dispersos, por lo que eliminarlos a todos era una tarea desafiante. Vi que uno despertaba a esa gente. Así que él era el indicado. Mientras el grupo estaba mirando fijamente, la elfa pálida señaló en su dirección para distinguirlo. Parecía que al escalar la pared la primera vez que vio a Roland atendiendo a Armand y Lobelia. Imposible, aún más, están despertando, ¿cómo es posible esto? ¿Es ese elemento? La situación se hizo evidente cuando vieron a Bernir en la retaguardia, ayudando a los demás aventureros. Estaba colocando el casco que Roland les había proporcionado sobre sus cabezas y utilizando sus habilidades rúnicas para cortar la influencia de la reliquia de forma remota. Para un observador, parecía como si el casco fuera el punto focal de interacción, en lugar de que Bernir lo manipulara. El brujo gritó de una manera extraña que hizo que la gente retrocediera de dolor. Su gran cuerpo se balanceó hacia adelante en la dirección en la que Bernir estaba agachado. Afortunadamente, antes de que el hombre monstruoso pudiera moverse más de unos pocos metros, fue interrumpido por un hacha que se acercaba. Descendió ante él y chocó con una de sus grandes manos afiladas. El suelo retumbó cuando fue empujado hacia él por el impacto del ataque del maestro del gremio. ¿No estás olvidando algo, hijo de puta ocultista? El aura explotó y quemó contra la carne muscular expuesta del brujo. Se encontró siendo rechazado, lo cual era absolutamente impensable para él. Sus brazos parecidos a mantis entraron en acción para tomar represalias, pero Aurdan estaba un paso por delante. Logró anticiparse a los rápidos ataques, aunque todavía sufrió algunas heridas superficiales en los hombros. Con una poderosa patada, envió a su oponente a toda velocidad en la dirección opuesta, todo en cuestión de segundos. Con su hacha ahora levantada y su cuerpo irradiando poderosas oleadas de aura, lo persiguió. Cada paso que daba dejaba el suelo desmoronándose y temblando. Oh, ¿está el señor Warlock en problemas? Supongo que entonces me encargaré de ello. La astuta asesina aprovechó el enfrentamiento para lanzar un ataque furtivo contra la persona que estaba liberando a las víctimas dormidas. Sus espadas estaban desenvainadas y estaba a punto de volar para conseguir el objeto en cuestión. Sin embargo, para su sorpresa, un objeto revestido de maná se dirigía hacia ella. Esto para alguien de su calibre no fue un problema, con algunos pequeños giros hacia el costado esperaba escapar de la trayectoria. Oh. Mientras saltaba, preparándose para dirigirse hacia el objetivo enano, el objeto que se dirigía hacia ella cambió abruptamente su trayectoria. Ascendió hacia el cielo antes de lanzarse directamente hacia su cabeza. Fue solo cuando empleó sus dagas en pleno vuelo para desviar el misterioso proyectil que logró detener el ataque. Tras un examen más detenido, descubrió que se trataba de una especie de flecha mágica que había sido disparada desde un lugar oculto. Cuando miró en esa dirección, notó a un arquero que no había estado allí anteriormente. ¿A dónde crees que vas, perra cultista? Aún no había terminado, ya que el arquero ya había marcado y disparado otra flecha casi al instante. Para empeorar las cosas, un calor intenso emanaba desde arriba. Cuando miró hacia arriba, la criatura lobuna que había intentado atacar previamente había conjurado una enorme esfera de llamas. Jesrina, la asesina abisal, finalmente se dio cuenta de que estaba en grave peligro y se vio obligada a activar su habilidad. Su cuerpo parpadeó cuando la flecha y la bola de llamas chocaron con ella en el aire simultáneamente. Para asombro del arquero y el lobo en llamas arriba, los ataques parecieron atravesarla, como si no hubiera nada allí, y detonaron cuando ambos maná chocaron. El elfo pálido, por otro lado, aterrizó con gracia en el suelo ileso. Eso estuvo cerca. Proclamó en tono burlón antes de cortar hacia adelante para cortar un cadáver que volaba hacia ella. Era un monstruo no muerto de su grupo que había sido arrojado en su dirección por un tercer agresor, un hombre que llevaba un extraño arnés sobre el pecho. Su cuerpo estaba en un estado de flexión como si estuviera bajo algún tipo de habilidad de mejora corporal. Pensé que nunca fallarías. Cállate y concéntrate en la pelea, idiota. Lobelia respondió a Armand, quien había estado defendiéndose de algunos de los monstruos no muertos que intentaban infiltrarse en el complejo.
Agni aterrizó a su lado y ambos volvieron su mirada hacia el elfo asesino que había dejado de parpadear. Por fin, Roland dio un paso adelante desde un lado y su atención se centró en los otros dos cultistas principales. La batalla ya había comenzado oficialmente y necesitaba elegir su objetivo principal para esta confrontación. Capítulo 393, Detonación mágica. ¿Qué estás haciendo? Deja de jugar con Wench. Tú eres quien para hablar, tu ejército de no muertos está siendo muy útil. Tonto. Solo mira. Los cultistas no parecieron inmutarse por el enfrentamiento con los defensores. Incluso cuando el maestro del gremio hacía retroceder a su miembro más poderoso y sus fuerzas no muertas estaban siendo vencidas, su confianza permaneció intacta. Roland no estaba seguro de si era una falsa bravuconería o si realmente poseían mayor poder, pero sabía que tenía que tomarlo todo en serio. Pronto, se dio cuenta de que el nigromante tenía más trucos bajo la manga cuando comenzó a cantar rápidamente para resucitar sus fuerzas. Una porción significativa del área comenzó a brillar de color verde cuando los no muertos previamente derrotados comenzaron a reunirse. Los esqueletos se levantaron de nuevo, y los demonios que ardieron bajo ataques sagrados recuperaron su carne. Era un potente hechizo curativo dirigido a los cuerpos de los fallecidos, revelando el verdadero poder que comandaba este Lich. Mientras él estuviera presente, estas abominaciones no serían fácilmente derrotadas. Mientras esto sucedía, Roland no se quedó de brazos cruzados y permitió que sus enemigos fortalecieran sus fuerzas. Su conciencia se extendió por todo su complejo y sus ojos recorrieron varios monitores dentro de su casco para evaluar la situación. Detrás de él, un Mernir algo ansioso estaba ayudando a los 4 aventureros a ponerse de pie. Los cultistas no habían podido evitar su despertar, pero ahora dirigían su atención hacia el casco, que se creía que era la fuente de la interrupción del hechizo. Su asistente se había convertido en el blanco de su malicia, pero afortunadamente, había cierta distancia entre los malévolos cultistas y los demás invitados. Roland creía que si podían resistir unos minutos, los invitados podrían escapar a un lugar seguro. Una vez dentro del túnel de escape, podrían avanzar rápidamente hacia la ciudad, donde deberían estar avanzando los soldados. No estaba seguro de la velocidad a la que podrían llegar los soldados entrenados y si la iglesia solariana enviaría clérigos para ayudarlos. Era más prudente suponer que estaban solos y que tenían que tratar con los combatientes enemigos de forma independiente. Oh, se están levantando. No es tan malo, señor nigromante. Para su consternación, algunos de los cultistas se estaban divirtiendo mientras sus fuerzas se reagrupaban. La mujer asesina había mostrado previamente una habilidad inusual que hacía que su cuerpo fuera de alguna manera intangible. Roland, con sus sentidos agudizados y los numerosos ojos golémicos en toda el área, fue testigo de la flecha de Lobelia atravesando su cabeza. Incluso las llamas de Agni, imbuidas de energías divinas, parecían ineficaces contra esta habilidad. Había identificado su clase como una evolución desconocida. Entre las diversas clases de asesinos, este rasgo particular probablemente era una parte inherente de esta habilidad. Permitir que ataques devastadores pasaran por su cuerpo parecía abrumador. Sin embargo, habilidades como estas a menudo conllevaban desventajas. La mujer probablemente no pudo sostenerlo por un período prolongado o tuvo usos limitados. Quizás, la clave para derrotarla era obligarla a usar esta habilidad continuamente o usar un ataque extendido que persistiría hasta que se deshiciera la habilidad. El mayor problema fue realizar esto sin ser apuñalado por esas 2 dagas malditas. Había llegado el momento de la batalla y Roland evaluó el enfoque más estratégico. Considerando la peculiar habilidad, no estaba seguro de la capacidad de su amigo para combatirla eficazmente. Probablemente no entendieron por qué sus ataques combinados no tuvieron ningún impacto en la mujer cultista. Agni, Lobelia y Armand eran todos combatientes de nivel 3 inicial con estadísticas inferiores a las de esta mujer cultista. Permitirles atacarla podría producir resultados desastrosos. Para lograr una verdadera victoria tendrían que coordinar sus ataques al unísono y luego atacar cuando surgiera la oportunidad. En cambio, probablemente llevarían a cabo sus tácticas habituales sin poder trabajar juntos sin problemas contra un oponente con una ventaja estadística. Con el Dritch Warlock ya enfrascado en la batalla con el maestro del gremio, Kovac el nigromante se convirtió en la siguiente opción viable. Normalmente, Roland habría preferido enfrentarlo él mismo, ya que compartían una variedad de ataques algo similar. El oponente era un lanzador de hechizos que dependía de numerosos secuaces y brindaba apoyo de largo alcance.
Roland podría emplear una estrategia similar utilizando la gran cantidad de golems y torretas disponibles. Controlarlos de forma remota se había vuelto bastante sencillo, lo que le permitía emular clases de tipo invocador. Sin embargo, esa no era su única fuente de fuerza, ya que poseía una gama más amplia de habilidades que la mayoría. Incluso a corta distancia, presentaba un adversario formidable, y sus sólidas defensas exteriores hacían que fuera difícil herirlo. Tenía más sentido brindar apoyo a sus tres amigos usando los golems mientras se concentraba en tratar personalmente con esta mujer frenética. Kovac, al ser un lanzador de hechizos, tenía estadísticas físicas más bajas, y si Armand pudiera acortar la distancia, derrotar al mago necrótico no sería una tarea insuperable dada su destreza física. Agni, cuida de esos no muertos. Armand, Lobelia, ¿puedes hacer algo con el nigromante? Déjame a esa mujer a mí. Cosa segura. ¿Pero qué pasa con esos tipos? Preguntó Armand mientras señalaba a los no muertos que se levantaban y a otros miembros encapuchados del culto que entraban por el ahora amplio agujero en su pared. Au. Dijo. Déjalos en manos de Agni, los monstruos no muertos son su especialidad y no te preocupes, no lucharás solo. Roland respondió extendiendo su brazo hacia el área donde estaba Kovac. El hombre había cometido un error significativo al avanzar hacia el medio de los autómatas rúnicos destrozados. A pesar de haber visto las torretas reconstruirse, aparentemente lo ignoró, especialmente después de la aparición del lobo de la luz del sol. Roland, por otro lado, estaba contento, ya que ahora podía resucitar a los golems caídos que estaban posicionados entre las fuerzas enemigas. El campo vibró con energía de maná que se extendía en un cono desde donde estaba Roland. Incluso si sus enemigos pudieran presenciar cómo tomaba forma el efecto, no podrían detenerlo. Comenzaron a producirse descargas eléctricas cuando los componentes previamente destrozados se acercaron uno hacia el otro. Las patas de araña rotas se volvieron a ensamblar en partes funcionales y se volvieron a unir a sus cuerpos destruidos. Al igual que la capacidad de Kovac para resucitar a su ejército de muertos vivientes, Roland demostró su poder para hacer lo mismo con su ejército de creaciones rúnicas. En poco tiempo, todas sus construcciones previamente demolidas fueron restauradas a su pleno funcionamiento. Su armamento mágico estaba erizado de preparación, apuntando directamente a sus asombrados adversarios ocultos. El campo de batalla había cambiado dramáticamente a favor de Roland, y sus creaciones resucitadas se alzaban como una fuerza formidable, lista para defender a su maestro y contraatacar a aquellos que se habían atrevido a amenazar su complejo. Kovac quedó en estado de shock momentáneo mientras juntaba sus energías para formar un manto de maná más poderoso para protegerse de las primeras explosiones de maná que se le acercaban. Roland no había terminado. Continuó su asalto. Los enemigos se habían precipitado hacia su complejo imprudentemente, avanzando sin mucha consideración. Se sintió aliviado de enfrentarse a cultistas no entrenados que confiaban en el engaño y una reliquia ilusoria para sus fáciles victorias. Estaba claro que estos individuos no estaban bien versados en tácticas de combate y habían entrado en un área llena de poderosos explosivos. Ahora que estaban en lo más profundo, podía activar las minas rúnicas mejoradas. Anteriormente, tuvo que desactivar la mayoría de ellos por temor a que las personas que trabajaban en el complejo pudieran activarlos accidentalmente. En el nivel 2, le había resultado imposible crear minas inteligentes, pero ahora se había convertido en una realidad. Incluso si los niños del orfanato corrieran o perturbaran las partes metálicas con las que se construyeron las minas rúnicas, no se activarían. Desactivarlos era tan simple como chasquear los dedos, y sintonizarlos con los patrones de maná también era una opción. El suelo comenzó a explotar y, junto con él, los cultistas menores y los monstruos no muertos cargaron hacia adelante. Con su comprensión actual de la emulación de runas divinas, también podría agregar un golpe extra contra sus enemigos. Incluso si se trataba de una pseudodivinidad, resultó eficaz para otorgar las desventajas habituales a los zombies y esqueletos no muertos. Combinado con las explosiones regulares, estaban siendo rápidamente destruidos, y solo un número limitado de minions de nivel 3 lograban mantenerse en pie. ¿Cómo es esto posible? ¿Caímos en una trampa orquestada por la iglesia? ¿Ese hombre es un paladín solariano? Kovac gritó de angustia al presenciar cómo sus secuaces eran diezmados por las continuas explosiones mágicas. Albergaba un profundo resentimiento por cualquier cosa asociada con el maná divino, y toda el área estaba bañada por él. El rumbo de la batalla estaba cambiando rápidamente a favor de Roland.
Cuando las minas rúnicas detonaron, los alguna vez confiados cultistas quedaron sumidos en el caos. El nigromante, Kovac, luchó por mantener el control de sus secuaces no muertos, que estaban siendo aniquilados por las explosiones, y el Rich Warlock todavía estaba enfrascado en una feroz batalla con Aurdan, por lo que no podía ofrecerles ninguna ayuda. Lobelia, Armand y Agni se adaptaron rápidamente a la evolución de las circunstancias. Armand, impulsado por su formidable fuerza física, cargó hacia el nigromante, acortando rápidamente la distancia. Incluso si quedaban algunas criaturas no muertas y cultistas en su camino, su habilidad frenética controlada le permitió avanzar con fuerza. Lobelia permaneció sigilosa, esperando el momento oportuno para atacar. Agni, el lobo llameante, también se unió al esfuerzo. Desató un torrente de llamas divinas en un ataque coordinado con los golems. Sus cuerpos fueron construidos con aleaciones resistentes al fuego, diseñados para la exploración de mazmorras profundas y la caza de monstruos. Aunque podría considerarse fuego amigo, los autómatas se mantuvieron fuertes y continuaron lanzando sus ataques a cualquier oponente que pudieran detectar. Sin embargo, todavía había muchos enemigos que superar hasta que llegaron a su destino y el más problemático no sufrió ninguna de las bombas o explosiones mágicas. La pálida elfa permaneció intacta por el caos y en cambio cargó contra lo que ella percibía como el oponente más divertido. ¿Eres el líder? ¿Quieres divertirte un poco? A pesar de tener como prioridad mantener su atención en el asesino elfo, ella logró cerrar la brecha en un instante. Comparada con alguien como Emerson, ella era mucho más ágil y ágil. Si bien es posible que no haya podido soportar muchos golpes, asestarle uno resultaría todo un desafío. De repente apareció cerca y se lanzó hacia él en un peculiar patrón en zigzag. Ambas espadas estaban imbuidas de un tipo de energía maldita que tenía la intención de introducir en su cuerpo, como lo había hecho hace tantos años. Roland recordó vívidamente lo agonizante que había sido experimentar uno de esos ataques. En aquel entonces, ella ni siquiera había hecho mucho esfuerzo, y era evidente que el dolor sería mucho más insoportable de soportar o curar si él fuera golpeado nuevamente. Sin embargo, no permitiría que ella se acercara a él sin ofrecer resistencia. Este era su dominio, y era más potente cuando estaba rodeado por sus máquinas rúnicas. Con tantos a su disposición, antes de que la mujer pudiera alcanzarlo, toda el área se iluminó como un árbol de Navidad. Las torretas emergieron del suelo, los golems se reunieron a su lado para sostenerlo y sus cubos flotantes se pusieron a toda marcha. Todas estas creaciones desataron sus hechizos de largo alcance mientras él comenzaba a retroceder para expandir la distancia. No podía ver a ningún combatiente de nivel 3 al que se había enfrentado antes para poder resistir tanta potencia de fuego, pero de alguna manera, el elfo pálido pudo continuar cargando. Las torretas, los golems y los cubos flotantes desataron un aluvión implacable de ataques, creando una red mortal de destrucción que habría abrumado a cualquier oponente común y corriente. Sin embargo, el estado intangible de Jezrina le permitió evadir con gracia cada hechizo y explosión, atravesando ilesa la tormenta mortal. Su agilidad y habilidad estaban más allá de cualquier cosa que Roland hubiera encontrado jamás, y estaba claro que derrotarla sería un desafío formidable. A medida que ella se acercaba, Roland supo que necesitaba un enfoque diferente para contrarrestar sus habilidades únicas. La elfa pálida permaneció impasible, con sus dagas malditas listas. Con fluida gracia, acortó la distancia entre ellos y se abalanzó sobre Roland, con sus espadas apuntando directamente a su corazón. Su sonrisa astuta y su tono burlón solo aumentaban su presencia desconcertante. No puedes escapar, cariño. Vas a sentir cómo es el dolor real. Roland evaluó rápidamente sus opciones. Sus golems y torretas, a pesar de su formidable potencia de fuego, resultaron ineficaces contra un oponente intangible. Sin embargo, durante el ataque, notó algunos patrones intrigantes. Aunque podía permitir que los rayos de energía atravesaran su cuerpo, ocasionalmente los evadía. Esta evasión ocurría a intervalos regulares y, si estaba en lo cierto, acababa de señalar la debilidad de esta habilidad. Como resultado, en lugar de depender de hechizos dañinos básicos que usaban maná estándar, optó por un enfoque más creativo. Roland vio una utilidad limitada al emplear ataques elementales contra objetivos humanos, ya que tendía a ralentizar las cosas. Su principal ventaja sobre los magos convencionales era la rápida velocidad de activación de sus hechizos rúnicos, que se volvían aún más rápidos con ataques más simples. Si bien una explosión de fuego puede ser más intimidante que una explosión de maná, consumía más maná y causaba más daño a los componentes.
Sin embargo, esto no significaba que no pudiera cambiar las cosas cuando fuera necesario. Entonces, cuando las dagas se acercaron, en lugar de formar un escudo convencional usando partículas de maná azul, fusionó múltiples elementos. El fuego y el viento se arremolinaron alrededor de su cuerpo, envolviéndolo por completo en el momento en que la mujer intentó lanzar su ataque. Incluso con toda su armadura envuelta en un torrente de llamas y mejorada por espadas de viento, se mantuvo firme. Al final resultó que, la habilidad que usó tuvo una duración de no más de un segundo. Después de que terminó, hubo un breve período de recuperación. Esto significaba que dentro del infierno ardiente, ella sufriría daño tan pronto como terminara el tiempo de reutilización de la habilidad. Además, había una segunda debilidad. Para infligir daño a sus objetivos, necesitaba que su habilidad no estuviera activa. Incluso si pudiera meter su mano directamente en su pecho sin resistencia, en el momento en que su habilidad volviera a estar activa, ella también sería envuelta por las llamas. La mujer, por supuesto, no nació ayer y se dio cuenta de lo que Roland estaba intentando. En lugar de sumergirse en las llamas arremolinadas, detuvo su avance y comenzó una retirada táctica. Sin embargo, su oponente no estaba dispuesto a dejar escapar esta oportunidad. Su habilidad había sido utilizada, y ahora había una pequeña ventana para que él la dañara. Al darse cuenta de que tal vez no hubiera otra oportunidad, decidió hacer todo lo posible. Las runas de su armadura se iluminaron y se desarrollaron una serie de efectos. Detrás de la mujer, grandes bloques de roca surgieron del suelo y se lanzaron en su dirección. Una prisión de roca se cerró sobre los dos, mientras él optaba por la destrucción mutua. Si tenía que hacerse daño para derrotar a este enemigo, estaba dispuesto a correr el riesgo. Poco después, una colosal explosión mágica sacudió todo el recinto. Las ventanas se hicieron añicos y los molinos de viento cercanos comenzaron a resquebrajarse bajo la presión. Los otros combatientes que participaban en la batalla se tomaron un momento para darse la vuelta y presenciar una nube de escombros que se precipitaba en su dirección, seguida de una espesa nube de humo negro. Las rocas fundidas en el interior indicaban que una tremenda cantidad de calor había explotado en el epicentro que algunos de ellos estaban mirando. «Tú bastardo». La mujer pronunció una sola palabra, el tono ligero y feliz ya no estaba presente. No es exactamente lo que buscaba, pero esto debería ser suficiente. La explosión del claro fue acompañada por otra voz. Dentro del humo que se disipaba, emergió una figura vestida con una armadura humeante, protegida por un escudo de maná, pero que también mostraba algunas grietas. Sin embargo, estas grietas se volvieron a cerrar rápidamente, mientras que el propio Roland estaba envuelto en un manto protector azul de maná. Se había detonado junto con su oponente en un intento desesperado por derrotar a la mujer pálida con un poderoso ataque. Para su decepción, la elfa había logrado impulsarse fuera del epicentro de la explosión pateando su pecho. Luego la lanzaron afuera a través de las gruesas losas de rocas hacia un lugar seguro, pero tuvo un costo. Su cuerpo estaba plagado de heridas y uno de sus pies estaba gravemente destrozado. La sangre manaba de su boca y nariz, una clara indicación del daño sustancial que había sufrido. Con uno de sus pies lesionado, su principal punto fuerte, que era la velocidad, había quedado anulado. Si bien es posible que aún no la haya derrotado, el impulso de la batalla estaba claramente a su favor. Capítulo 394. Nunca confíes en un cultista. Mierda, ¿por qué son esos cultistas otra vez? ¿Estamos malditos o algo así? Deja de ladrar y mueve esas piernas tuyas si quieres vivir. Mierda, bien. En medio del caos tumultuoso de los enfrentamientos en curso entre individuos de alto nivel, un grupo de personas se movía, tratando de mantener el orden en medio de la conmoción. El centro de su atención era un cuarteto de aventureros que, junto con Bernir, Arthur y Mary, trabajaban incansablemente para ayudar a los invitados que habían sucumbido a la reliquia abisal. Juntos, llevaron a los invitados inconscientes hacia un túnel oculto detrás de uno de los imponentes molinos de viento del complejo. Solo se podía acceder a este pasaje secreto realizando una secuencia peculiar de acciones, y el herrero del grupo estaba realizando rápidamente esta tarea con la que los otros aventureros no estaban familiarizados. En unos momentos, un bloque rectangular de tierra se deslizó hacia un lado, revelando una serie de escalones que conducían hacia abajo. El túnel no era muy espacioso y probablemente requeriría transportar a los invitados inconscientes en una sola fila. Esto fue todo un desafío para los aterrorizados individuos.
No muy lejos de ellos, se estaba desarrollando una batalla entre una extraña monstruosidad y el maestro del gremio, y era una confrontación que querían evitar a toda costa. Todos aquí se dieron cuenta de que era un reino en el que no habían entrado y que simplemente se convertiría en garantía si alguna vez se atrevían a acercarse demasiado. Rápido, debemos reunir a todos aquí y derribarlos, uno por uno. La única persona que logró mantener la calma, a pesar de ser solo un poseedor de la clase nivel 2, fue Lord Arthur. Los 4 aventureros salieron de su sorpresa inicial al escuchar su voz y asintieron en respuesta. Ya habían transportado a varias personas a este lugar, pero todavía había algunas personas inconscientes esparcidas por todos lados. Mientras que 2 de ellos podrían comenzar a llevar a algunos de los invitados restantes al túnel, los otros 2 podrían ir tras los restantes. Sí, apurémonos y dejémoslo en manos del jefe, él se encargará de esos bastardos cultistas por nosotros. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos fuera de su camino para que pueda luchar libremente. Bernir se enfrentó al grupo y fue el primero en bajar al túnel. Comprendió que mientras hubiera no combatientes en el área, Roland no podría desatar todo su poder. Todo el complejo podría potencialmente convertirse en una bomba masiva, pero no era algo que pudiera arriesgar cuando había tantas vidas inocentes en juego. Su mejor curso de acción fue hacerse a un lado y dejar que los poseedores de la clase nivel 3 manejaran la situación. Escapar era su principal prioridad. Mientras Bernir descendía por el túnel, no podía evitar la sensación de que podía aportar más. Las dudas comenzaron a nublar su mente. Si bien Roland era innegablemente fuerte, no era invulnerable y había escapado por poco de la muerte en numerosas ocasiones. Los cultistas eran un grupo formidable y fanático, dispuesto a sacrificar sus vidas por su causa. Afortunadamente, su esposa y su hijo no estuvieron presentes en esta peligrosa situación. Su ausencia le permitió contemplar la posibilidad de que pudiera hacer algo más que simplemente guiar a las personas a un lugar seguro. Si bien garantizar su bienestar seguía siendo su principal prioridad, eso no significaba que no pudiera considerar otras acciones después de su escape seguro. Sin poder decidirse, continuó bajando al taller. En su interior, su mente daba vueltas mientras contemplaba la mejor táctica. Habría sido sencillo llevar a los invitados a un lugar seguro si estuvieran despiertos, pero todos todavía estaban bajo el hechizo de la extraña reliquia. Existía la posibilidad de que despertaran si se los retiraba del alcance del objeto, pero no estaba seguro. Por lo tanto, su única salida era a través de un túnel especial construido recientemente. Me preguntaba por qué quería hacer esto, ahora tiene sentido. Entre los diversos túneles de escape, había incluso túneles señuelo diseñados para confundir a los posibles perseguidores y llevarlos a áreas atrapadas. Un túnel en particular era ideal para la situación actual y estaba equipado con un pequeño ferrocarril. En el interior se habían colocado carros, junto con un dispositivo rúnico diseñado para impulsarlos hacia adelante. Al principio, Bernir no podía entender el propósito de estos carros, ya que no había nada que extraer en el túnel. Sin embargo, en su situación actual, los carros demostraron ser perfectos para los invitados inconscientes. Había amplio espacio en esos carros para acomodar a todos los invitados, y podían llevarlos a un lugar seguro. Mientras todos llegaran allí, su ruta de escape sería segura. Justo cuando estaba a punto de abrir el túnel de escape para inspeccionar los carros, todo el taller empezó a temblar. El techo reforzado con magia poderosa y reforzado con acero, tembló, provocando que pequeñas rocas cayeran. La ensordecedora explosión resonó en la cámara, indicando que se estaba librando una feroz batalla. Existía el peligro de que el taller subterráneo volviera a ser destruido y el techo cediera. El tiempo apremiaba, por lo que el herrero enano entró en acción. Necesitaba garantizar la seguridad de todos, una misión que le habían confiado y que estaba decidido a ejecutar sin falta. ¿No más bromas? Supongo que con ese pie no llegarás muy lejos. Roland examinó a la mujer asesina abisal, tratando de superar el dolor de cabeza y el dolor que atormentaban su cuerpo. Había creado una enorme explosión mágica centrada a su alrededor, un ataque que apenas había resistido. Sus propios puntos de vida habían disminuido aproximadamente una cuarta parte, pero había un método para recuperarse. Incluso sin recurrir a pociones, su armadura irradiaba una mezcla de luz azul y dorada. La energía divina emulada restauró sus huesos agrietados y curó posibles lesiones internas. Esto, combinado con la habilidad Rapid Machine Reassembly que trabajaba en su armadura, lo transformó en algo parecido a un zombie.
Mientras tuviera maná, su armadura podría restaurarse repetidamente. Junto con los hechizos de restauración, esto le permitió correr algunos riesgos. Claramente su oponente no había anticipado su estrategia autodestructiva y había juzgado mal su ataque. Ahora que su cuerpo había sido herido, no dejaría desperdiciar esta oportunidad. Con la asesina abisal gravemente herida y su movilidad limitada por su pie destrozado, Roland vio la oportunidad de finalmente tomar ventaja en esta intensa batalla. La mujer, Jezrina, ya no se mostraba tan confiada y burlona como antes. Su característica sonrisa astuta se había desvanecido, reemplazada por un ceño fruncido de dolor y frustración. Todavía rodeado por sus golems y torretas reensamblados, Roland no perdió el tiempo. Canalizó el maná restante en un poderoso hechizo. Las runas de su armadura se iluminaron aún más, y lanzó una intrincada serie de proyectiles rúnicos, cada uno guiado por una trayectoria precisa. Estos proyectiles apuntaron a la asesina, apuntando a todas sus áreas críticas en una lluvia de maná. Jezrina, sin decir una palabra, intentó desesperadamente evadir el bombardeo entrante. Sin embargo, con su movilidad obstaculizada, no pudo esquivarlo con su agilidad habitual. La tormenta de proyectiles mágicos alrededor de la cual había bailado anteriormente no se pudo evitar fácilmente con un solo pie activo. Incluso si aún pudiera activar su habilidad de intangibilidad, claramente estaba afectando su resistencia. Poco a poco, fueron apareciendo más heridas en su cuerpo y por eso buscó una ruta de escape. Su mirada se dirigió a sus aliados, quienes en esta situación podrían actuar como distracciones. El ejército de muertos vivientes estaba siendo rechazado por un hombre musculoso frenético y un lobo ardiente. Kobak el nigromante, por otro lado, estaba luchando por concentrarse debido al aluvión de proyectiles que interrumpían sus encantamientos. Era una combinación de torretas mágicas, golems y el arquero oculto que constantemente cambiaba sus puntos de vista. El número de cultistas menores se había reducido a la mitad porque no podían resistir el implacable bombardeo de armamento mágico. Se estaba haciendo evidente que se habían equivocado al enfrentarse al creador de runas dentro de su propia casa. Su excesiva dependencia de la reliquia y de sus habilidades individuales había resultado contraproducente. Se enfrentaron a una elección. Huir o reagrupar sus fuerzas para un contraataque antes de sucumbir al continuo ataque de ataques mágicos y minas. A su socio más confiable, Osrelak el brujo sobrenatural, no le estaba yendo mucho mejor que a ella. El hombre calvo y musculoso que empuñaba un hacha había envuelto su cuerpo en una peculiar aura rojiza y era implacable con sus ataques. Ella conocía bien las habilidades regenerativas y la ferocidad de Osrelak, pero incluso su cuerpo estaba luchando por curarse a sí mismo. Aunque su oponente también había sufrido algunos daños, era imposible predecir quién saldría victorioso. Estaban más o menos en pie de igualdad. Antes de que pudiera siquiera llamar a sus aliados, Roland lanzó un ataque. Todo este lugar estaba imbuido de trampas y dispositivos rúnicos. Estaba repleto de baterías rúnicas y generadores de energía que podía aprovechar fácilmente. Todo lo que había dentro había sido diseñado por él y cada dispositivo podía modificarse para cumplir cualquier propósito que deseara. Incluso las minas y los cables que cruzaban el suelo podían tener sus componentes rúnicos alterados para producir nuevos efectos. A pesar de la capacidad de la mujer para hacer frente a los ataques mágicos, no eran más que una distracción. En lo que realmente necesitaba concentrarse era en lo que había directamente debajo de ella. Roland era consciente de que durante una batalla, sus minas quedarían expuestas y posiblemente identificadas. Incluso ahora, el elfo pálido parecía ser capaz de señalar la ubicación de sus dispositivos rúnicos. Probablemente poseía alguna habilidad para detectar trampas mágicas o alguna forma de sensación de peligro. Aunque no era su intención, todos sus dispositivos emitían trazas de maná que probablemente activaban esas habilidades de detección. Había una manera de engañar las habilidades de detección de peligros de alguien. Estas habilidades normalmente reaccionaban a hechizos reales que podían infligir daño o representar una amenaza. No responderían a dispositivos rúnicos inscritos con hechizos inofensivos, como hechizos de limpieza, por ejemplo. Roland podría modificar remotamente los componentes rúnicos, reconfigurarlos en creaciones previamente diseñadas. En este caso, los transformó en explosivos mágicos que se impulsarían hacia su objetivo. Las placas enterradas con runas falsas se movieron cuando activó su trampa. Aunque la mujer intuyó que algo andaba mal, los aparatos ya se elevaban del suelo. Pronto, se encontró rodeada de objetos en bloques adornados con numerosas runas radiantes.
La intensidad de su brillo continuó aumentando hasta que alcanzaron el punto de explosión. La sangre se esparció en todas direcciones cuando el elfo pálido finalmente sufrió un daño significativo. Era evidente que su intención era utilizar a los monstruos no muertos como cobertura e intentar escapar hacia el nigromante. Sin embargo, fue enviada a toda velocidad por el aire, chocando con algunos de los monstruos en el camino. Su plan tuvo cierto éxito al crear distancia entre ella y el atacante Roland, pero tuvo un costo. Ahora uno de sus brazos estaba roto en varios lugares y su salud se había desplomado por debajo del 30%. Qué bueno que no la subestimé como lo hicieron conmigo, de lo contrario. A pesar de sus graves heridas, la mujer siguió siendo un adversario formidable. En medio de numerosas explosiones y ataques, era fácil perder de vista a un oponente. Flotando ante él había una daga negra, a solo unos milímetros de su visor, e incluso había dejado un ligero rasguño. La asesina había logrado arrojar una de sus armas mientras estaba sumergida en un ataque mágico. Si no hubiera tenido tantos ojos golémicos vigilándolo desde todas las direcciones posibles, podría haber significado el final para él. Ella apuntó precisamente al punto débil de la armadura, que estaba cerca. Como la daga negra rozó por poco la visera de Roland, sintió un nuevo respeto por la precisión y determinación del asesino abisal. Su habilidad intangible la hacía difícil de predecir y aún más difícil de abordar. En su estado debilitado, ella todavía era una oponente peligrosa, y él sabía que no podía permitirse el lujo de subestimarla. Con la cantidad de fuerza que había viajado esta arma, podría haber perforado la visera, que no era tan resistente como el mitril. La daga quedó atrapada dentro de su escudo de maná y restringida por el hechizo de la mano del mago. Continuó emitiendo energías malditas que había estado monitoreando cuidadosamente durante toda la pelea. Si esta arma le cortara la piel, rápidamente sufriría una variedad de efectos debilitadores. Afortunadamente, se había sumergido en el estudio de los encantamientos malditos precisamente para esa ocasión. Después de analizar el arma, activó su autoridad rúnica para anular la maldición sobre la daga. En poco tiempo, se transformó en nada más que metal inerte, y sus estructuras rúnicas se convirtieron en algo completamente inofensivo. ¿Qué estás haciendo? ¿No puedes manejar a un mago rúnico? ¿Tengo que hacerlo todo yo mismo? El nigromante gritó desde la distancia, detonando algunos cadáveres de no muertos para defenderse de sus propios adversarios. Casi todos los monstruos no muertos cuidadosamente elaborados que había convocado yacían en el suelo. La alta concentración de maná divino en los alrededores debilitó gravemente a su ejército de no muertos. Incluso los poseedores de clases de nivel 3 recién avanzados como Armand pudieron enfrentarse a las monstruosidades de nivel superior, haciéndole recurrir a lanzar hechizos de ataque y explosiones de cadáveres que a su vez arruinaron sus creaciones. Callarse la boca. Tu información era incorrecta, todo es culpa tuya. Jesrina respondió con malicia mientras cojeaba sobre su única pierna buena. Todo su cuerpo fue arañado y quemado por las explosiones mágicas. No habían previsto una batalla de esta magnitud. A lo sumo, esperaban una leve resistencia por parte de los autómatas mágicos con los que habían tratado al principio. Nadie había creído que su reliquia pudiera ser vulnerable a un herrero o mago de runas. Esto deben ser las iglesias las que lo hagan. Deben haberse templado con todo, la energía sagrada, y esa bestia lo demuestra. En la mente del nigromante, esto tenía que ser algún tipo de estratagema orquestada por la iglesia solariana. Quizás habían planeado esto meticulosamente para atraerlos y ahora se encontraban atrapados. Roland, que se acercaba y parecía ser el líder, bien podría ser un paladín de alto nivel. Su estatus estaba oculto detrás de algo, y evidentemente estaba comandando a todos los que estaban dentro del local. Rápidamente se dieron cuenta de que habían caído en una trampa, y tal vez escapar fuera la opción más inteligente. Kovacs sabía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Aunque su reliquia había sido profanada, era mejor mantenerse con vida y transmitir toda la información a la archisacerdotisa. Luego podría formular un nuevo plan de acción y potencialmente convocar a miembros ejecutivos de su templo y a otros para preparar un contraataque adecuado. Con un movimiento de su bastón de calavera, inició un hechizo que solo podía usarse en circunstancias extremas. Los cultistas menores que todavía estaban luchando comenzaron a temblar, y los cuerpos de aquellos que habían sido derrotados también sufrieron una transformación similar, transformándose en abominaciones abisales. Necesitamos huir. Vamos muchacha.
Aunque no tenía en alta estima a la mujer, ella seguía siendo una aliada formidable y no podía permitir que un miembro de alto nivel de su culto cayera en manos de la iglesia. No podía desencadenar una transformación abismal en alguien de su nivel, por lo que ayudarla a salir de esta situación era la única forma de preservar la información que tenían. Usó las abominaciones recién formadas y los no muertos restantes como cortina de humo para cubrir su escape. Sus enemigos siguieron siendo implacables y los golems continuaron reformándose. Sin embargo, era más difícil lidiar con los cuerpos de las abominaciones que con los cultistas, lo que le dio tiempo suficiente para preparar un hechizo para ayudar a Jezrina. Su cuerpo quedó envuelto en una neblina verde y rápidamente atraído hacia su ubicación, justo en el centro de la pared previamente destruida. La suerte también pareció estar de su lado cuando Osrelac se estrelló por detrás. Le faltaba el brazo izquierdo junto con una de las hojas de mantis, pero su oponente había sufrido una gran herida en el hombro. Parecía que había escuchado su conversación y había reconocido la sabiduría de su escape. Con los tres juntos, ahora podrían escapar. Bien, tenemos que aprovechar esta oportunidad para huir. Necesitamos reportar este problema al... No. El señor Avisal ha hablado. ¿Qué vas a...? Antes de que Kovac pudiera terminar su frase, su cabeza salió volando por el aire. Fue testigo de cómo el mundo se ponía patas arriba mientras volaba. Sorprendentemente, el responsable de su desaparición no fue un individuo de la fuerza contraria, sino el propio Osrelac. La hoja de la mantis le había cortado la cabeza y rodó al suelo. Sin embargo, Kovac siguió vivo. Su cuerpo había sido modificado, pero esto solo le permitió presenciar cómo era consumido por el brujo Eldritch, quien había comenzado a cantar un hechizo prohibido, uno que conocía y algo que no podía detener,